agradecidos. Pero antes vamos a orar, le vamos a entregar al Señor este tiempo de agradecimiento, también al Señor por darnos la bendición, ¿no?, de poder encontrarnos hoy. Y como todos los días, siempre hay noticias de que alguien se fue, ¿no? Se fue del mundo físico. Pero muchos todavía seguimos en carrera. Y gracias al Señor que nos permite todavía estar aquí. Entonces hay razones abundantes para poder ser agradecidos al Señor. Entonces vamos a agradecerle por darnos la gran oportunidad de estar hoy y unidos, ¿no?, en el mismo espíritu para poder escuchar la palabra de Dios. Amado Dios Todopoderoso, te agradecemos infinitamente por darnos la gran oportunidad de poder estar ya conectados, listos para recibir de tu palabra la dirección, la bendición, el consejo. Gracias, Dios mío. Gracias por la vida de mis hermanos que día a día, cada vez que hay las transmisiones, están fielmente comprometidos contigo, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué le parece si aplaude al Señor por la apertura, por el inicio, por el comienzo de esta reunión importante de los días martes, ¿no? Esta reunión importante de este día, como es hoy, día martes, ¿sí? Ya les dije, el título del mensaje es Agradecidos. Quiero tomar como referencia el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia tesalónica, a los tesalonicenses, y vamos a leer el capítulo 5, el versículo 18. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Cuál es el consejo que nos da el Señor a través de su siervo Pablo e inspirado por el Espíritu Santo? Nos dice así la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. Mire el pasaje solo, el versículo, ya nos dijo todo, ya nos mencionó todo, cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra reacción como discípulos, como hijos de Dios, frente a tantas cosas que tenemos que vivir y que Dios nos hace saborear, que nos da la bendición de poder disfrutar. Entonces, la actitud que nos dice el Señor, que nos enseña a través de este versículo, es lo siguiente. Número 1, dad gracias a Dios. Pero añade algo más: en todo. ¿Sí? ¿Me escuchó? Todavía no he terminado de leer todo el versículo. Dice, dad gracias a Dios en todo. Primera cosa en esta primera parte es que a quien tenemos que darle las gracias, dice que es a Dios. Por supuesto que la actitud de un cristiano, de cualquier persona noble, respetuosa, es ser agradecidos con todas las personas, ¿no es cierto?, que hacen algo correcto, que nos sirven, que nos respaldan y nos apoyan. Tenemos que ser agradecidos. Pero escúcheme, una cosa es que seamos agradecidos con las personas en general, pero aquí el Señor nos da el principio de quien lo llena todo, de quien está por encima de todo lo que hay en el mundo. Que todas las cosas buenas que nos pasan en la vida por otras personas es gracias a que Dios lo permite. O sea que al final tenemos que entender que todo parte de la cabeza, todo parte de Cristo, todo parte de Dios, todo parte de Él. Y cuando nos dice que debemos dar gracias a Dios en todo, significa que si tengo favores de otras personas y les agradezco, también debo ser agradecido con Dios, por supuesto, primero, porque Dios es el que está permitiendo que sucedan estas cosas. La Biblia dice que el Señor, por su voluntad, permite que aún las hojas de los árboles se muevan. ¿Sí me escuchó, no es cierto? Aún las hojas de los árboles se muevan. Entonces, esto es importantísimo, saber,
tener la seguridad, tener la convicción de que Dios tiene todo el control. A Dios no se le escapa nada. Y eso lo venimos diciendo siempre en repetidas oportunidades. Entonces, número uno, debemos ser agradecidos con Dios. Agradecer a Dios, dice, en todo, en todo. Cuando nos dice ya de primera mano, Dios primero, y aquí nos habla ahora en todo, nos está diciendo justamente eso, en todo. ¿Qué podemos añadir en todo? ¿Qué podemos mencionar en todo? Por ejemplo, la vida que tenemos. Hay que ser agradecido a Dios por la vida. Agradecidos a Dios por la salud. Agradecidos a Dios por el aire que respiramos. Agradecidos por el trabajo que tenemos. Agradecido por nuestros hijos. Agradecido por los recursos que Él nos da. Agradecidos por tener los 5 sentidos, por tener inteligencia, agradecidos por tener una familia. Hermano, hay millones de motivos para ser agradecidos a Dios, y aquí nos añade en todo. Pastor, pero ¿debo agradecerle a Dios cuando entro a una prueba? No hay que olvidar que en los mensajes que he dado últimamente, y es una de las cosas que he estado hablando toda la semana, ¿no? Toda esta semana he estado hablando este asunto, no en las transmisiones, algunas veces sí, mayormente en las casas, porque esta semana he estado visitando algunas casas, ¿no? Ayer mismo, el domingo mismo, hemos estado en algunas casas, en algunos hogares de nuestros hermanitos, y hemos estado disfrutando, pues compartiendo, hablando, conversando, ministrando, ¿no? Con la pastora, junto con la pastora. Y entonces, en todas esas veces que he compartido, siempre estoy hablando acerca de que Dios tiene el control, de que aún la prueba, que es el tema que he tocado mucho estos días, que la prueba es necesaria, y hace poco lo prediqué también aquí, por este medio, de que Dios no va a evitar que entremos a una prueba. Es más, lo va a permitir porque es necesaria. De lo que sí tenemos que estar seguros es de que Él estará con nosotros en medio de las pruebas. Eso indudablemente. Él lo prometió, Él lo dijo y le creemos, pero no solamente eso, sino que lo hemos experimentado, lo hemos vivido, lo hemos palpado y lo seguimos palpando siempre, que siempre que entramos en un tiempo de prueba, damos fe, damos testimonio de la mano de Dios en medio de la prueba, sacándonos del asunto, produciendo un fruto, produciendo resultado, porque siempre Dios tiene control de todo. Así que cuando el Señor me habla a mí y me dice que debo ser agradecido primeramente a Dios y en todo, pues tiene que ser así. Pero el versículo no termina allí. El versículo dice, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, el no ser agradecidos con Dios en todo, el ser de repente agradecidos en algunas cosas, porque algunos agradecen porque le llegó la plata, y a veces porque siempre estamos pensando que dinero es sinónimo de prosperidad, cuando en realidad la prosperidad va más allá del dinero, ¿no es cierto? Entonces, y a veces podemos agradecerle a Dios por eso, pero no le agradecemos a Dios a veces por las pruebas que tenemos que enfrentar, y nos vamos olvidando. A veces pensamos que la comida que llevamos a la boca es producto de nuestra fuerza solamente, se debe a nosotros y a nadie más. Entonces, como que algunos ya no le agradecen a Dios, lo cual es ilógico, no está bien, es una ingratitud esa acción. Entonces, la Biblia nos dice en todo y añade, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué sucede cuando agradecemos a Dios en algunas cosas que nos conviene y en otras no? Entonces, no es la voluntad de Dios que hagamos eso, porque Dios dice que esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que seamos agradecidos con Dios en todo. Así que, si no lo venías haciendo o lo has dejado de hacer, es necesario que hoy mismo tú le pidas perdón al Señor, o le pidamos perdón y le digamos: Señor, te agradezco por todo lo que me ha ido pasando,
por lo que has permitido, porque de todas esas cosas me has enseñado y me has mostrado y revelado que no estoy desamparado, no estoy solo, sino que estoy contigo. Porque esa ha sido su promesa. Yo estaré con vosotros todos los días. Así dijo el Señor. Y el Señor no miente, el Señor cumple su palabra. Y lo ha hecho siempre, ¿no? Y entonces está con nosotros. Muy bien. Entonces, amados hermanos, en esta vida que tenemos, porque es la única, no hay la reencarnación, por si acaso. La reencarnación es una doctrina errada, es una doctrina oriental, persa, no babilónica, es una doctrina pagana, donde se enseña de que cuando el ser humano muere, su alma puede transmutar, puede cambiar, puede reencarnarse en otro ser. Así enseñan muchos, y por supuesto que eso es falso, eso es una mentira, porque no tiene sustento bíblico. La gente podrá opinar, pero es su opinión simplemente. Pero la máxima autoridad en asuntos espirituales es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y si en la palabra no está, entonces no está correcto. Una cosa es la encarnación y otra es la reencarnación. La encarnación ocurrió con Jesús porque fue encarnado, fue hecho carne, tomó forma de hombre. Fue el caso de Jesús, pero encarnado, no reencarnado. Repito, la reencarnación enseña de que una persona cuando muere, su alma pasa a otra persona o a otro ser. O sea, vuelve a nacer, dicen, estoy diciendo que eso es falso. Entonces dicen que vuelve a nacer y a veces nace como otra persona o nace como un pajarito, con lo que sea. ¿Qué enseñan este grupo de gente, esta doctrina errada, diabólica, acerca de la reencarnación? Enseñan que si una persona ha sido buena, puede reencarnarse en un angelito, o reencarnarse en un rey, en un millonario, en un bonito animalito, ¿no? Pero si son malos, se convierten en cuervos, se convierten en ratitas, en sapo, en rana, o en otras palabras, tonterías, el concepto de la reencarnación. Pero usted sabe que nosotros los cristianos no nos movemos por las opiniones de cualquier persona, sino por la palabra de Dios. Y las opiniones bien entregadas, bien hechas y sustentadas en lo que es sano, bienvenido también, porque nos motiva, nos bendice, pero quien nos forma es la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, amada iglesia, nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios por todo lo que recibimos, ¿no es cierto? Ahora, usted sabe que muchísima gente no es agradecida con Dios. En otras palabras, no están haciendo la voluntad, porque está diciendo este pasaje de 1 Tesalonicenses 5:18, está diciendo que esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. La voluntad de Dios es que toda la iglesia sea agradecida. Y aquí una vez más quiero insistir con lo que digo en muchas oportunidades acerca de lo que el Señor pide de nosotros. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que debemos amar a Jehová nuestro Dios, debemos amar al Señor con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, ¿no es cierto? Con toda nuestra alma, ¿sí? Ha leído, ¿no es cierto? Y cuando el Señor nos dice, algunas personas dicen, mira cómo Dios lo que busca es para Él, ¿no? Como que Él quiere gloria y honra. Escúcheme, cuando Dios nos pide algo que tiene que ver con Él, yo te digo algo, hermano amado, te conviene a ti, me conviene a mí, es beneficioso para nosotros. Por eso cuando el Señor nos dice algo con relación al Señor mismo, a Él, en realidad es un beneficio para nosotros, para nuestra vida personal, nuestra vida espiritual. Usted sabe que cuando una persona pierde el afecto, el amor por su pareja, un hombre ya no siente el amor, ya no ama como debería amar a su esposa, o la esposa no ama a su marido como debería amarlo, entonces corre en riesgo de poder
dirigir su mirada sobre otra persona. Otra persona que le brinde atención, que le brinde cariño, que le hable bien, que le muestre respeto, etcétera, etcétera. Y que muchas veces ya no encuentra junto a su pareja. No digo que es un asunto general, pero digo a veces el terreno se abona para que una de las dos personas pueda predisponerse, pueda ceder y pueda poner su mirada en otras personas que sí le brindan un poco de cariño, de afecto, de respeto. No digo que necesariamente debe ser así, pero suceden en muchos casos. Entonces, cuando una persona ama a su pareja, está enamorado y enamorada, entonces cuando viene el susurro del enemigo para llamar nuestra atención, para dirigir nuestra mirada hacia otro lado, el amor que tenemos dentro de nosotros por nuestra esposa, el amor, la pasión sana que tenemos por nuestra cónyuge, ¿qué hace? Que nosotros rechacemos, que nosotros digamos no, que nosotros expulsemos cualquier cosa que quiere dañar eso lindo que se ha construido en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Por lo tanto, si queremos que haya estabilidad en nuestra familia, no puede faltar el amor de la pareja, porque se vuelve rutinario, se vuelve una costumbre nada más, y se vive solo de eso, de costumbres. Pero ya se perdió todo eso lindo que se vivía. ¿Por qué? Porque se cayó en la rutina. Entonces, cuando el Señor nos dice a nosotros que debemos amar al Señor con toda nuestra mente, habla de entendimiento, habla de la lógica, habla del cerebro, la razón, con toda nuestra capacidad intelectual y de pensamiento, nos está diciendo ¿para qué? Para que cuando vengan otros pensamientos en contra del Señor, pensamientos sucios, pensamientos paganos, cuando ideologías nefastas quieren penetrar nuestra mente, entonces, amada iglesia, lo expulsamos, no la aceptamos, la rechazamos, porque el amor por Dios es más fuerte y es más grande. Pero cuando una persona no ama al Señor con toda su mente, cualquier ideología sucia puede penetrar su mente y puede hacerle cambiar de perspectiva de la vida, y muchas veces le da la espalda al Señor. Por eso, cuando el Señor nos dice que debemos amar a Jehová nuestro Dios con toda nuestra mente, te conviene a ti y me conviene a mí. ¿Saben por qué insisto? Porque hace fuerte nuestra vida y no va a permitir que Satanás haga estragos con nosotros. O sea, nuestra vida estará guardada y protegida. Porque no solamente dice, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, sino también dice con toda tu alma. Con toda tu alma. Y en el alma que está también. En el alma también está tus emociones. Está tu voluntad, tu capacidad de elección, tu capacidad de decisión. Está en tu alma también, así como está tu intelecto. Entonces, cuando nuestras emociones están decaídas, cuando nuestras emociones están golpeadas, dañadas, heridas, porque no nos amamos, porque no hemos tenido una imagen paterna correcta, nos han humillado y no hemos crecido en el amor a Dios con toda nuestra alma, entonces cualquier emoción que agrade a tu ser va a ser bien recibido, y muchas de esas cosas son del desagrado de nuestro Señor. Muchos sentimientos que agradan al hombre a veces son contrarios a lo que Dios desea de nosotros. Entonces, si estamos desprotegidos de eso, porque no estamos amando a Dios con toda nuestra alma, entonces fácilmente podemos amar otras cosas más que a Dios, y eso preparará el camino para nuestra destrucción, y entonces saldremos perjudicados. Por eso no nos conviene amar otras cosas más que Dios. Las demás cosas vienen después, Dios es primero. Por eso amar a Jehová tu Dios con toda tu alma es un beneficio para ti también, porque asegura tu alma en las manos del Señor, porque hace que estés protegido de amenazas externas. Voy a insistir, cuando tú tienes algo seguro, amas eso, y lo que te ofrezcan otros, tú dices no. Imagínense cuando a alguien le ofrecen dinero, vamos a suponer, así como las mujeres que venden su cuerpo, ¿no?
Imagínense que alguien que tiene una pareja, que tiene buena costumbre, buenos principios, tiene su novio y que ya pronto se va a casar, y entonces le ofrecen una aventura, una carita al aire, como dicen algunos, le ofrecen hasta dinero, y la persona dice, bueno, pensándolo bien, ¿cuánto es? ¿Cuánto me vas a dar? Entonces significa que su amor por esa persona no es tan fuerte que se puede cambiar con dinero. Pero cuando alguien ama muy fuerte, dice, lo que me ofrezcas, no te lo aceptaré, porque yo respeto a esta persona. ¿Me está entendiendo? ¿Cuánto más a Dios, amada iglesia? Qué importante es lo que usted está escuchando en este momento. Entonces, no solamente eso, la Biblia también dice, amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas. Y la palabra fuerzas viene de fortaleza, viene de capacidades, todas tus capacidades, toda tu fortaleza. Eso significa amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas. Y entonces, en tus fuerzas, ¿qué están? Tus conocimientos y habilidades, tus experiencias, tus títulos, tus recursos financieros, todo lo que has logrado en la vida, todas tus capacidades, esa es tu fuerza. Y con eso también debes amar a Dios, porque si con todo lo que tú tienes, todo lo que aprendes, por ejemplo, si Dios me da algo a mí, me enseña algo, aprendo algo, lo primero que estoy pensando es cómo canalizo esto para hacer algo para mi Dios, porque primero es Él. Si aprendo a cantar, entonces estoy pensando en cantarle a Dios. Si aprendo guitarra, tocar música, entonces estoy pensando que música cantarle a mi Dios. Si aprendo, como por ejemplo algunos hermanitos de nuestra congregación han aprendido actuación o están en proceso de aprendizaje, y entonces ellos están pensando que esa actuación va a ser para un mensaje que honre la gloria de Dios. Pero siempre tus fuerzas es para Dios. Te conviene, te beneficia, porque cuando no le das a Dios primero tus fuerzas, entonces le estarás dando a otras cosas, y entonces estarás honrándole a otras cosas y no a Dios. Y mucha gente le está dando a Dios el segundo lugar, el tercer lugar o el último lugar, porque le está dando demasiado a otras cosas. No ha colocado bien sus prioridades. ¿Me está entendiendo, amada iglesia? Mire, qué importante es esto, ¿no? Entonces, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, habla con tu espíritu, y también con todas tus fuerzas. Nos enseña la palabra. Y cuando uno ama y recibe favores de quien ama, uno es agradecido. Cuando uno entiende la magnitud del favor que uno recibe, de esa gracia maravillosa, uno es agradecido de todo corazón. Vivimos en tiempos que la palabra, por ejemplo, gracias, buenos días, hola, ¿qué tal? O hasta bendiciones. No estoy cerrando en un casillero y decir que todos, por supuesto que no. Pero seguramente se dan muchos casos donde se ha convertido en una expresión, en un cliché, que a veces uno lo habla inconscientemente. O Dios te bendiga, y ya porque es un lenguaje cristiano, está en nuestro vocabulario, y a veces se suelta simplemente por soltar, y no necesariamente hay el deseo que alguien sea bendecido, tal vez. Si me estoy explicando. O el gracias también a veces se convierte en una expresión de urbanidad, de ética, pero a veces pierde el sentido verdadero de lo que estamos hablando. O el buenos días, ¿no? A veces de repente la gente ni siquiera el buenos días le desea, pero es una expresión de saludo, nada más como un saludo, como decir un hola, decir un buenos días, y eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Lo que el Señor quiere de nosotros es que podamos ser conscientes de cada situación en la vida. ¿Me está entendiendo? Por eso que hay muchos que dicen amén cuando alguien está hablando una barbaridad, cuando uno hablan tonterías. Sí, porque les voy a decir la verdad, que vivimos tiempos donde mucha gente se exalta demasiado como persona. Yo hago esto, yo hago, y por poco más dice gloria a mí. Entonces, y a veces hay doctrinas erradas, cosas que yo soñé, que yo pensé, que yo imaginé, y cosas como esas, y la gente dice amén a cualquier cosa, y a veces está lejos de la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Lejos de la palabra de Dios. Estaba justamente yo viendo en internet cómo la gente escribe un montón de cosas raras. Así que hay que tener cuidado cuando digamos amén a cualquier cosa.
¿cierto? Muy bien, amada iglesia. Entonces, cuando hablo de ser conscientes, es saber lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno hace. Entonces, por ejemplo, yo o tú, quien sea, estamos agradeciendo al Señor por los favores recibidos. ¿Cuántos favores recibimos, amados hermanos? Todos los días de nuestras vidas. Todos los días somos favorecidos por su Señor. Todos los días. Y eso es extraordinario. Quiero mostrarle algunas cosas, algunos detalles interesantes de este tema que le he llamado agradecidos. Y, por ejemplo, por las razones que les voy a mencionar, ¿no es cierto? Agradecidos en primer lugar porque Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Yo quiero centrarme, por lo menos, para no dilatar mucho, al menos en dos aspectos acerca de que Dios es bueno, porque todos sabemos que hay tantas cosas inmensas, maravillosas de parte del Señor, ¿no es cierto? Entonces, tengo un versículo aquí en Marcos capítulo 10, verso 18, y yo les animo a que estén leyendo la Biblia. Repito, Marcos 10, 18, porque voy a hablar de que Dios es bueno. Nos dice así: Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús está hablando. ¿Por qué me llamas bueno? Y esto parece para algunos un poco complicado, ¿no? Porque dicen, ¿cómo no voy a decir bueno a Dios si Él es Dios? Y entonces, y por ahí hay gente que enseña de que Jesús no es Dios, que Él es Hijo, y ahí dice, me gusta un montón de pasajes bíblicos, y a veces ahí traen confusión en muchas personas. Por supuesto que Él es Dios. Lo que ha sucedido que Él se hizo hombre, nunca dejó de ser Dios. Se hizo hombre para que en esa condición de hombre vaya a la cruz, por supuesto que sí, pero eso no significa que Él renunció a ser Dios para siempre. Él no, dice la Biblia que Él siempre fue Dios 100%, pero no usó ese poder, no usó cuando caminó en esta tierra y usó y se fue a la cruz, porque aun cuando Él tenía que predicar en algunos sectores, ¿qué hacía Él? Se ponía a orar y ayunar, porque como hombre necesitaba el respaldo del Espíritu Santo, el poder del Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, en ese ministerio terrenal, enseñando a la gente que Él está aquí como el siervo sufriente, para ir a esa cruz, vino como el cordero para ir, ser sacrificado. Y está hablando de su humanidad. Cuando dice no digas bueno sino solo a Dios, está mostrando de su humanidad. De su humanidad. Por supuesto que Él es bueno, pero mire la actitud de renuncia, llevando su cruz desde antes, ¿no es cierto? Renunciando y aceptando la voluntad del Padre. Entonces, pero todos sabemos que Dios es bueno. Entonces, el Señor aquí nos enseña que Dios es bueno. Jesús mismo en su vida terrenal nos menciona, hay uno solo bueno, que es Dios. Él lo está mencionando, nuestro Señor Jesucristo lo está mencionando. Por lo tanto, hermano amado, somos agradecidos a Dios porque Él es bueno. Hermano, imagínese usted si Dios no fuese bueno. Si fuese como el concepto mundano que tiene la gente acerca de su Dios con minúscula, ¿no? Dice sus dioses que se airan y destruyen a la gente sin oportunidad, etcétera, etcétera. Dios es amor, no se olvide. La ira de Dios se desata por la rebeldía de los hombres después de haber menospreciado el sacrificio del Señor, es otra cosa. Entonces, amada iglesia, Dios es bueno. Dios es bueno, dice la palabra, y nuevas son sus misericordias. Nuevas son sus misericordias. Aquí está hablando que todos los días Dios nos da oportunidades a todos nosotros. Es tan clemente, tan amoroso con cada uno de nosotros. Sus misericordias cada día sobre nosotros son nuevas. El sol sale diariamente y nos alumbra con su luz sobre justos e injustos.
¿No se revela acaso la bondad de Dios? Todavía hay lluvia, todavía hay estaciones, hay aire para respirar. Estaba viendo una publicación de un pastor, creo que es chiclayano, y están vendiendo terrenos en el norte, y es un lugar desértico, arena. Y ellos en fe, los hermanos que están haciendo una urbanización o un condominio o algo así, necesitaban el agua. Y hoy día vi cómo habían sacado de 100 metros de profundidad, porque como un río pasa por debajo de la tierra, y han sacado agua. Y agua sale en abundancia. Dice que van 3 días que ya han sacado y no se corta las 24 horas. Y el agua se va porque hay abundancia. Y van a hacer tratamiento porque para purificar más esa agua y que la gente pueda beber esa agua y pueda toda esa población pueda tener agua pura en abundancia. Y mira, no es Dios bueno, amada iglesia, que a pesar que el hombre administra mal la tierra, mire esta pandemia, la comida no ha faltado, las chacras han seguido produciendo. Hermano, en esta pandemia lo que más había es comida. Usted no lo va a negar. Lo que más había era comida, tanto así que tenían que salir por las calles con triciclos, con motos, con autos vendiendo pollos gigantes. Llegó hasta 8 soles un pollo entero. Abundaba, porque los galpones de los pollos abundaban, porque las chacras estaban llenas de producto, porque Dios ha bendecido esta tierra también, nuestro país. ¿Saben qué es, amada iglesia? La bondad de Dios. Dios es bueno. Y entonces se merece darle las gracias. ¿No le parece? Recuerde que el título del mensaje es agradecidos. Darle gracias a Dios en todo. Por lo que tenemos, por lo que comemos, por lo que respiramos, por nuestros hijos. Gracias a Dios en todo. Hay pruebas, hay batallas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque me has enseñado que si te pertenezco, nada de lo que me ocurra escapa de tu control, porque ni siquiera mis cabellos están sin conteo, porque dice el Señor que aún Dios lo tiene tus cabellos todo en contabilidad. Él lo sabe todo, o sea, no se le escapa. Lo que os suceda y quizá no nos guste, no hay problema. Dios no le sorprende, amada iglesia. Nunca fue sorprendido, porque Dios es Dios. Denle un aplauso al que vive con alegría, con gozo, ¿no es cierto? Con amor, porque Dios es bueno y estamos agradecidos. Muy bien. Entonces, agradecidos a Dios porque es bueno. Y no solamente Él es bueno, sino también dice que lo que Él hace es bueno. ¿Se acuerdan en el Edén, cuando el Señor creó todas las cosas, la luna, las estrellas, el sol, el mar, las plantas, los animales, los peces en el agua, las aves de los cielos, etcétera, etcétera? Cada vez que Dios hacía algo, ¿qué decía? Y vio Dios, dice la Biblia, que era bueno en gran manera, porque lo que Dios hace es bueno. Claro, si Él es bueno, todo lo que hace es bueno. Esa es su naturaleza, su bondad, esa es su perfección, ese es su atributo. ¿No es cierto? Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Y siempre me gusta respaldarlo con la palabra, porque en todo lo que decimos, lo que hablamos, tiene que tener sustento en la palabra. Entonces vamos a verlo. Vamos a ver, estoy diciendo que todo lo que Dios creó es bueno. Entonces en 1 Timoteo, el capítulo 4, versículo 4, mire, apúntelo, tratamos siempre de hacer el esfuerzo de traerle siempre el sustento, el principio, el fundamento, que es la palabra de Dios. Muy bien, hemos dicho que lo que Dios creó es bueno. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 nos dice así: porque todo lo que Dios creó es bueno. Así dice. Así literalmente, porque todo lo que Dios creó es bueno. Cualquier manipulación humana es una falta de respeto al diseño de Dios. Usted sabe que muchas cosas que existen no lo hizo Dios. Luego el hombre lo ha degenerado muchas veces, porque le abrió puertas al diablo. Pero todo lo que Dios ha hecho es bueno. Todo lo que Dios ha creado
es bueno, dice su palabra. Y dice, y nada es de desecharse. ¡Qué extraordinario! Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y nada hay de desecharse si se toma con acción de gracias. Voy a insistir, dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. ¿Cuántas cosas desechamos? ¿Cuántas cosas, amada iglesia? Y después, a través de los años, descubrimos que nos hemos equivocado y estamos desechándolo. Hace muchos años atrás, un miembro de la iglesia que es profesional de la salud decía, los científicos y los médicos piensan que hay cosas en el cuerpo, y sobre todo una de ellas que está de más, que parece que si es que Dios le ha creado, entonces le ha creado por gusto, no sirve. Me decía, están pensando los científicos, los estudiosos, los médicos, ¿no? Y decían, entonces, si es que Dios lo hizo, porque si no, bueno, se encargó la naturaleza de hacer algo que está por demás. ¿Y sabes a qué se refería? Se refería a lo que es el apéndice, esa bolsita chiquita que a muchos les causa dolor y dice, ¿para qué? Mejor me lo corto, ¿no? ¿De qué sirve? Han pasado los años y grandes estudios han demostrado, bueno, no tengo experiencia en esto, tampoco he venido a enseñar de este tema, pero usted puede investigar mucho más y va a hacerlo mucho mejor, que han encontrado que es un tejido el mejor de todo el cuerpo. Y que ahí se forman defensas, que ahí se forman como una flora, y la flora intestinal, que de ahí se va, es como un depósito que se va trasladando para el cuidado de todo el cuerpo, de todo el sistema digestivo. Y ahí está concentrado. Entonces, cuando uno desecha algo y dice, no está bien eso es su opinión. Pero la Biblia dice, nada es de desecharse, porque si Dios lo creó, entonces es bueno. Bendito es el nombre del Señor. Amada iglesia, yo recuerdo, en este momento no me estoy acordando mucho del fruto, pero recuerdo que cuando era niño, adolescente, nos íbamos en esta zona donde vivimos nosotros, que estamos en el Cono Norte, en una zona agrícola, antiguamente agrícola, ahora no mucho, y yo viví pues mirando los puquios, que se llaman los manantiales. Ahí nuestros padres nos llevaban a lavar ropa, el agua cristalina, esto era chacra, había camote, papa, y la gente compraba ahí al dueño y se hacía su asadito en el mismo campo. Era una vida maravillosa. No había el internet y los medios de comunicación como ahora, sin embargo éramos muy felices. Y saben una cosa, había unas plantitas que tenían como unas semillitas, como un frutitos que parecían tomatitos. No recuerdo en este momento cómo los llaman. No recuerdo. De repente alguien me escribe, pero tampoco lo puedo ver porque no transmitimos con celular, sino con filmadora, entonces lo que veo es una filmadora. Entonces, no recuerdo en este momento, pero este frutito, los niños, yo mismo también lo arrancaba y lo pateábamos, lo aplastábamos, porque era una hierba mala, es entre comillas, hierba mala. Y lo desechábamos y lo botábamos. Y entonces, sin embargo, han pasado los años y se ha convertido en una medicina, en una planta muy rica, pero también muy decorativa. Hace un tiempo atrás fui con mi esposa a comer en un hotel muy reconocido en nuestro país, el Hotel Sheraton. Quise disfrutar con mi esposa de un buffet, un desayuno, y ahí vimos, y no solamente ese, en otros lugares también pero muy prestigiosos, vimos que en su plato, para decorar, en lugares tan lujosos, decorar con ese frutito que antes se le botaba y se le desechaba, se ha convertido en un fruto valioso. Se desechaba antes, pero era creación de Dios. Ahora, hermanos, lo que parecía que no sirve, amada iglesia. Hace muchísimo tiempo el quión, cuando crecía, era como una raíz mala y lo botaban. Sin embargo, el quión tiene propiedades curativas extraordinarias, como el ajo, como la cebolla, el eucalipto, que tanto ayudó a las familias en esta época de pandemia. ¿Cuántas personas han enfrentado el virus desde su casa, confiando también en la creación de Dios, en las plantitas que habían? Y así hemos peleado. Yo mismo también lo hice.
Amada iglesia, esto es extraordinario. Lo que antes se desechaba. Mire, cuando los españoles llegaron al Perú y saben que y esclavizaron a los indígenas, los españoles no conocían la papa y dice que comenzaron a comerse las hojas, a hacerse ensaladas con las hojas, y dice que decían: esa raíz que no sirve, vamos a botarlo, le vamos a dar a los esclavos, que coman ellos. Y ellos comían, en la época colonial, ¿no? Comían y ellos engordaban. Ellos pensaban que la hoja era el que tenía nutrientes más que el fruto, no más que la raíz. Sin embargo, ahora se conoce que ambos tienen, pero estaban despreciando el tubérculo, cuando ahí está lleno de tantos nutrientes para nuestro cuerpo. Hoy por hoy van conociendo esas plantas que se botaban, que se desechaban, esas pepas que los botamos a la basura. Y hermanos, todavía estamos en el comienzo. Va a llegar el Señor, nos va a llevar, y en realidad el hombre no ha llegado a conocer todo, porque por causa de la caída, el hombre ha perdido toda esa capacidad que hubiese tenido si no hubiese caído. Porque Dios lo ha creado con una inteligencia extraordinaria, que por causa del pecado se ha opacado, se ha desfigurado. Sin embargo, el hombre sigue siendo a imagen de Dios, solamente que está un poco como opacada por causa del pecado. Espero que me esté entendiendo, ¿no? Entonces, todo lo que Dios creó es bueno, amada iglesia. Entonces, debemos estar agradecidos a Dios por la naturaleza. Porque la gente dice: gracias a la naturaleza, gracias a la naturaleza. Pero la naturaleza es obra de las manos del Señor. La naturaleza es creación de Dios. Por lo tanto, yo debo ser agradecido con Dios. Aplausos para papá. Él vive por siempre. Amada iglesia, amados hermanos, tenemos que ser agradecidos. Agradecidos. Qué linda canción que siempre cantamos, ¿no? Agradecidos, ¿se acuerdan? Siempre lo cantamos aquí en la casa. Agradecidos. Porque Dios es bueno. Y todo lo que hace es bueno. Y escúcheme una vez más, quiero insistir. Y nada hay de desecharse si se toma con acción de gracias. Mire los animalitos que se comen. Algunos animalitos uno considera que son inmundos, pero en otros países se lo comen. Hagan un juicio personal. Mucha gente come cosas que nosotros aquí detestamos. Hay lugares donde, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es el camarón, el langostino, en una comida marina es extraordinaria, riquísima. Sin embargo, hay lugares donde no quieren comerlo porque lo consideran la cucaracha, ¿no?, del mar. Y así, ¿no? Y hay culturas que sí comen, otras que no. Y ya son asuntos ya pues de culturas, ¿no? Pero Dios nos ha dado tanto, amada iglesia, para disfrutar. Uno mira todo. A la piedra, hermanos. Una piedra. ¿Quién podía pensar que pasados los años la piedra se convertiría en uno de los materiales de construcción más importantes en el planeta? Los edificios, los puentes y todas las construcciones llevan piedra. La piedra se parte, por eso se llaman chancadoras. Son las chancadoras donde demuelen la piedra, la hacen trizas y sacan piedras de diferentes tamaños. Ustedes conocen, los que me conocen, saben que tenía una pequeña empresa de construcción y sé que hay piedras de diferentes tamaños para hacer concreto, de pulgada, de media pulgada, de un cuarto. Hay piedras, hay confitillos, hay todo tipo de piedra. ¿De dónde se saca? De las piedras grandes. Se los parten en trozos, lo trituran y la gente compra para construir sus casas. ¿Quién puede pensar que la piedra, como si fuese algo para desechar? Y el Señor dice: nada de desecharse si se toma con acción de gracias. En otras palabras, reconociendo que esa es la mano de Dios. Las arenas de los cerros. ¿De dónde se construye todo, hermanos? Aún el excremento de los animales. ¿Saben para qué es? Para poder hacer abono para las plantas. Y usted no sabe que aún ese excremento, inclusive sumado de los humanos, hay gente que los procesa. En unos no recuerdo bien los espacios donde en un tiempo lo tienen ahí para producir gas y produce electricidad a través de gas. ¿Sí me está entendiendo? Es una cosa extraordinaria, amada iglesia. O sea, a medida que pasa el tiempo, la ciencia avanza, descubre cosas que no hemos conocido antes y nos damos cuenta de que Dios nos entregó tanto y lo hemos ido desechando. Y dice: nada de desecharse si lo tomamos
con acción de gracias. Y tomarlo, ¿qué significa? Manipularlo, trabajarlo, usarlo, elaborarlo, procesarlo, considerarlo con acción de gracias. ¿A quién se le agradece? A Papá Dios. Porque Él nos lo dio, amada iglesia. ¿Se ha dado cuenta cómo siguen creando y construyendo y fabricando aparatos tecnológicos? Yo les pregunto, ¿de dónde vienen los materiales para eso? ¿De dónde vienen? ¿De la nada? Así usted me diga, viene de Saturno, Júpiter, Urano, Plutón. ¿Sabe una cosa? Sigue siendo el lugar que Dios ha creado. O sea, todo viene de Dios, amada iglesia. El hombre lo puede usar bien o lo puede usar mal. Es otra situación. Pero Dios, todo lo que ha hecho es bueno. Lo que es malo es por la ausencia del bien. Es cuando opera todo aquello que va en contra de los designios del Señor. Satanás inspirando a mucha gente para hacer lo que es incorrecto. Eso es desagradable ante los ojos del Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Muy bien. Muy bien. Estamos hablando de que Dios es bueno, ¿no es cierto? Muy bien. Dios, número 2, ya aquí, porque he hablado acerca de que Dios, lo que Dios creó es bueno. Número 2, el que hace lo bueno es de Dios. Escúcheme, el que hace lo bueno es de Dios, dice. ¿Es de Dios qué? Lo bueno que hace. Pero también Él. Aunque sabemos que mucha gente trata de hacer lo bueno sin ser bueno, y Dios a veces no lo toma en cuenta como algo bueno, porque las obras del que no teme a Dios no son buenas. Así que partimos de esta premisa. Todo el que hace lo bueno es de Dios, dice la palabra. Y lo vamos a corroborar con la Biblia, por supuesto que sí, como siempre lo estamos haciendo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice así: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y nada es voy a repetir. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia nos educa, nos enseña, nos instruye? La Biblia, la palabra de Dios. No estoy diciendo que me pareció, soñé, me imaginé, sentí como un fuego, una candelita, no. Estoy diciendo de que así dice la Escritura, que así dice la palabra de Dios. Entonces, el que hace lo bueno es de Dios. Así que, hermanos, si hacemos lo bueno, muestra que Dios está operando en nuestras vidas. Y bueno es aquello que Dios considera bueno. Puede haber cosas que aparentan ser bueno, pero no te olvides que Dios pesa los corazones, que Dios conoce las intenciones del corazón, dice su palabra, que su palabra escudriña nuestro ser interior, todo nuestro ser. Entonces, de una persona correcta que nació para Cristo, sus actitudes van a ser buenas, sus deseos son buenos, sus obras son buenas y van a agradarle al Señor. Son principios que estoy colocando, que estoy diciendo, que están en la palabra del Señor. Muy bien. Entonces, creo que hasta ahí para hablar un poco acerca de que Dios es bueno. Segundo, ¿por qué debemos ser agradecidos a Dios? Uno, porque Él es bueno. Segundo, porque Él es digno. Apúntelo allí. ¿Por qué debemos ser agradecidos a Dios? Porque Él es digno. Él es digno, amada iglesia. ¿Qué dice la Biblia en Segunda de Samuel, el capítulo 22, el versículo 4, dice de esta manera: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Quién es digno? Nuestro Dios. Escúchenme, esto es importante antes que me olvide. A veces, hablo mucho de las costumbres que podemos tener, sin mencionar nombres, porque tenemos que ponernos quizá como nosotros, los responsables, porque mirando nuestra vida de repente también necesitamos ir creciendo, eso de seguro. Y a veces pasa en la vida de las personas o en nuestra vida, de que
de que queremos alabarle a Dios y queremos agradecerle solamente cuando Él hace lo que nos gusta a nosotros. Es más, le condicionamos. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de gente y la gente termina aplaudiendo y oh, gloria a Dios, aleluya? Y son enseñados así y se van hasta los montes se van. Y en los montes se van a hacer lo mismo, lo que el predicador les ha dicho, sin sustento bíblico. ¿Sabe qué, por ejemplo? Dice, me pongo a ayunar y voy a orar a Dios por otra cosa y no voy a dejar de ayunar hasta que no me responda. Y todavía ponen argumentos, como Jacob, no te suelto si no me bendices. Y tratamos de manipular el pasaje para mencionar que el hombre puede extorsionar al Señor. Que el Señor, si en sus planes no estaba hacerlo, se sienta obligado de hacerlo. ¿Por qué? Porque su pueblo ha salido en marcha para reclamar, para imponer, para hacer la majadería, ¿no? El berrinche de que si tú me sanas, si tú haces este milagro, entonces yo te serviré, entonces yo predicaré. ¿A cuánta gente ha escuchado usted decir eso? A veces mucha gente lo ha dicho con buena intención. Escúcheme, la primera vez no conocían la palabra. Uno viene como un niño, ¿no? Cuando tu niñita, la pequeñita, dice, papito, te voy a hacer ensalada de fruta. Y tiene apenas 5 añitos, 4 añitos. Coge tu cuchillito de plástico de su juguete y mancha la mesita con jugo de naranja y de repente la fresita te da con todas sus hojitas, la mandarina con un pedazo de cáscara mal pelada, pero te lo sirve. Tú ves ese platito de ensalada de fruta y tú estás encantado porque tu princesita, la pequeñita, ya está aprendiendo a hacerte la ensaladita, aunque sea así con cascarita. Y tú estás feliz y contento. Claro, están aprendiendo, ellos no tienen mucho conocimiento, pero esa misma persona a sus 25 años no sabe freír un huevo, no sabe pelar una mandarina, no quiere hacer el arroz y sigue haciendo todo masacotudo, sigue haciendo crudo. Y tú sigues diciendo, qué linda mi bebé. No, ¿no es cierto? Tú dices, hija, por favor, ya no eres una niña, ya es mayor, ya tienes que aprender. Entonces, cuando una persona hace eso, por ejemplo, pone como condiciones a Dios, Dios en su misericordia le ha hecho ver su mano, le ha hecho ver su poder. Pero mucha gente quiere vivir siempre como extorsionando. Voy a ayunar y no bajo del cerro si el Señor no me responde. Se llama huelga de hambre. Bueno, no voy a juzgar, ¿no? Yo espero que nadie me tome a mal. Si a alguien no le parece, pues esto está bien, ¿no? Está bien, no hay problema. No tiene que necesariamente aceptar lo que yo estoy diciendo, pero creo que tengo argumento bíblico para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esta ilustración? ¿Por qué digo? Porque muchísima gente le es agradecida a Dios porque Dios le hizo un milagro. Yo le alabo, hermano, porque Dios me sanó. Está bien, no está mal, está bien. Esa es una razón por la que le alabas. Pero a veces uno se pregunta, ¿y si no te hubiese sanado? Tú le alabas a Dios, tú le sirves a Dios, tú le honras a Dios, tú le cantas y le adoras a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es digno. Él es digno. Si pasaste tu lucha, pasaste el COVID y tú querías en 5 días librarte y pasaste 30 días y te faltó el oxígeno y te desesperabas y oraste por sanidad y pasaste toda tu prueba terrible, alaba a Dios porque Él es digno. Él es digno de alabanza. No es condicional. No es que tú le alabas solamente si Él te da. No es que tú le alabas solamente si Él te sana. No, Él es digno de ser alabado en gran manera. Dele aplausos al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Él es digno. Repito, Samuel 22:4 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Él lo está diciendo de que lo voy a alabar siempre en cuando me conteste, siempre en cuando me haga el favor o siempre en cuando haga lo que yo le pido y yo quiero. A mí me emociona mucho, me bendice tanto la actitud de Job cuando él dice, cuando él está
Él está pues con llagas, con sarna, pelado prácticamente, o con calvicie, digámoslo así, más técnico. Escúcheme esto. Y está sin nada, sin cosa, sin diente, porque dice la Biblia que se quedó con la piel de los dientes. ¿Y la piel de los dientes qué es? Las encías. Y sin uñas, o sea, se le fue todo el calcio. Sin embargo, ¿qué decía? A mí me bendice mucho esto. Él miraba al cielo y decía, aunque él me matare, en él esperaré. Bendito es el nombre de Jesús. Aunque él me matare, en él esperaré. Él no estaba poniendo condiciones. Él decía, me da o no me da, me sana o no me sana, me robaron, se perdió todo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Jehová. Otra vez, diga gloria a Dios, aplauso al que vive, bendito es el nombre de Jesús, aleluya. Sí, creo que es razonable, ¿no es cierto? No estoy hablando piedras, estoy hablando con la palabra. Amada iglesia, Dios es digno, Él es digno de ser alabado, de ser adorado, de que haya gratitud en Él, de que podamos ser agradecidos con Él. Gloria a Jesucristo. Él es digno, ¿cierto? Muy bien. Dios es digno, el único digno de ser glorificado, el único digno de ser glorificado. Así también lo declaraba David, el rey, ¿no? Así lo declaraban también los primeros cristianos y así lo declaramos nosotros. ¿Por qué? Porque así dice su palabra. Él es digno. Ahora, ¿de qué es digno? Algunas cosas voy a mencionar. A ver, número 1, de ser alabado. Él es digno de ser alabado. ¿Qué sucede a veces? A veces, solo como ejemplo nada más. No, nadie se siente aludido. Yo agradezco a Dios por cada persona que se conecta. Los bendigo, los amo, en realidad con todo mi corazón los amo, porque son del pueblo del Señor, ¿no? Somos familia. Y ¿sabe una cosa, hermano? A veces cuando vienen los conciertos, hasta el más tieso comienza a saltar. Hasta el que no se mueve nada comienza a danzar, se goza. Porque está la música, el bajo, está con secuencia, y está el teclado, el instrumento de viento. Y sí es cierto que influye. Pero mucha gente más se basa en lo que sienten que en ser conscientes a quién lo están haciendo. Si se va la luz y ya no funcionan los instrumentos, entonces ya nadie se goza. Ah, no, sin música no. ¿Me está entendiendo? Hay mucha gente que dice, no, el domingo más bonito porque todos los instrumentos funcionan. De repente en las células no, porque solo hay una pandereta y un bombo. Hermano, cuando uno es consciente de que Dios es digno de ser alabado, hermano amado, te digo, sea con instrumento, sin instrumento, tú estás alabando a Dios con todo tu corazón, porque tú eres consciente que Él es digno de ser alabado, y alabado en gran manera. Bendito es el nombre del Señor. Muy bien, Salmo capítulo 18, el versículo 3. Ya vamos a sustentar lo que estoy mencionando. Dice así, Salmo 18, 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquí hay dos versículos que lo he repetido. Probablemente, entre 2 Samuel 22, 4 y Salmo 18, 3, probablemente uno de ellos erré en colocar el texto, ¿ya? Pero igual, ¿no? Igual, sabemos que uno de los